capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer los 7 primeros versículos, del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Ya la parte final de lo que hemos leído es sorprendente. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una descripción que hace el apóstol, esta es palabra de Dios sobre la situación de la Iglesia sin Dios, de la Iglesia sin la verdad. Puedes estar siempre aprendiendo y nunca llegas al conocimiento de la verdad porque no eres de la verdad. Y el que es de la verdad, pues en esa verdad crece porque el Señor así lo ha dispuesto. Y todo esto es de Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo. Y efectivamente el apóstol, como ya iniciamos un poco el pasado domingo, indica a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán tiempos, dice, peligrosos. En los tiempos postreros, en la realidad. ¿Qué realidad? La final, es decir, la del siglo XXI o la del siglo I, cuando escribe, pues la realidad del tiempo que va desde la resurrección de Cristo, desde su primera venida a su segunda venida, y ya no hay más. Ese es el tiempo postrero, el gran día del Señor, los últimos tiempos, como queramos, pero eso nunca se refiere a una fecha del almanaque. Esa es la época en la que estamos. Por lo tanto, los últimos tiempos eran el siglo XII, los últimos tiempos eran el siglo XVI, el siglo XIX, el siglo XXI y el siglo I. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no nos encontraríamos que multitud de enseñanzas prácticas en cartas concretas a las iglesias no les serviría a esas iglesias, sino que les serviría a los que ahora vivan en no sé qué época. Y eso no tiene sentido, no vale. Es decir, imaginad que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses explicándole cosas sobre su situación, etcétera, y que ahora un tercio de la carta no tenga que ver con ellos, ni les sirva para nada, porque se refiere a una cosa que vendrá no sé cuándo. Eso no tiene sentido, sencillamente. La verdad de la Escritura es una verdad comprensible, global, de la unidad de la misma. Y en ese sentido vendrán tiempos peligrosos. Y he leído antes la proposición que hace el apóstol, la cuestión que presenta la carta a los Efesios, de cómo todos nosotros, todas las coyunturas y huesos y realidades de la Iglesia se edifican mutuamente en la verdad. Y en esa edificación, pues tiene un papel, porque el Señor así lo ha establecido, la enseñanza de la palabra, la predicación. Entonces, dice el Señor, puso a apóstoles, profetas, maestros, para la edificación. Y de eso es de lo que se trata. Pero fijaos lo que el apóstol ha ido presentando desde el principio a Timoteo en esta carta, también en la primera, y lo mismo a Tito, y lo mismo las advertencias que hace en muchos otros sitios.
habrá falsos maestros que no edificarán. Por una parte hay, puesto por el Señor, los maestros, los que predican, los que enseñan, pongámosle el título que queramos y el nombre que queramos. Hay varios en las Escrituras: pastores, maestros, obispos, en cuanto a supervisores, apóstoles, en un sentido genérico de anunciar la verdad, de ser embajadores, o en un sentido más circunscrito a los que el Señor ordenó como tales. Pero en cualquier caso, ahí están. Y estos, dice la Escritura, han sido puestos para la edificación. Una edificación que tiene como parte fundamental la propia actividad de cada miembro. No es una edificación sacramental, no es una edificación que pueda hacerse con un hisopo de estos, de los que hacen en algunas misas y tal, que te echan agua, ¿no? Ahí con un palito de estos y ya te produce un efecto. Eso no es edificar, eso en todo caso será, pues cualquiera sabe, más vale no calificarlo, ¿no? Eso es un absurdo, eso es una superstición diabólica. No se trata, por lo tanto, de una acción sacramental por la cual uno, haciendo algo o produciendo una especie de letanía, ya surte un efecto. Eso no es así. La palabra no es una palabra que, por ejemplo, te la prediquen en un idioma que no conoces o te la canten y que luego eso ya produzca en los oyentes un efecto. Eso no es así. La Iglesia de Roma lo ha pretendido durante toda su historia, ¿verdad? Pero eso no es así. La edificación se da por la palabra, por la enseñanza, y se da con la existencia de los miembros, que cada uno hace su aportación. Y ese es el elemento de la propia palabra. La palabra anunciada, recibida, compartida, la exhortación mutua, y esa es la vida de la Iglesia. Pero donde no está esa vida, donde no hay pueblo del Señor, donde no está la casa del Señor, lo que se edifica, aunque con nombre de iglesia, es la casa del diablo, por la palabra engañosa del diablo, de la mentira, aunque usando la verdad, usando la Escritura. Estas mujercillas cautivas que estaban siempre investigando, ¿qué investigaban? Pues las cosas de las Escrituras. Los fariseos, calificados como precisamente los contrarios a la verdad y los contrarios a la edificación en la verdad, ¿qué hacían? Investigaban, analizaban las Escrituras, la ley, conocían todos los pormenores, había escuelas que tenían matices y explicaban unas cosas de una manera, había otros que la explicaban de otra, pero todos ahí concentrados en la ley. Eran los maestros de la ley. Es decir, no eran gente pagana, no eran gente que estaban enseñando las doctrinas filosóficas o religiosas de Roma o de Grecia. Eran gente que estaban actuando sobre las Escrituras. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, con las Escrituras se ha construido la Iglesia o la casa del diablo con sus colaboradores, ayudándose mutuamente, promoviéndose mutuamente, edificándose mutuamente en la muerte, en la rebelión y en lo que es la casa del diablo, vaya. Y nosotros tenemos la propuesta del apóstol de la casa de Dios, de nuestra casa, en la cual nosotros somos miembros y piedras vivas. Pues mira, esta situación es la que tenemos y hay que describirla y hay que anunciarla. Y hay que anunciarla continuamente porque parecería que si en una congregación, por ejemplo, fijaos, sería ideal, pues están allí investigando las Escrituras. Alto, vamos a ver qué investigan y cómo. Porque el hecho en sí, los diablos conocen muy bien, investigan muy bien, y hay sectas que
Todas sus reuniones son de cursos sobre la Biblia, sobre qué dice no sé quién, qué dice no sé cuánto. Por lo tanto, eso es lo que el apóstol nos describe como gente que siempre está en ese mecanismo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no son de la verdad. ¿Cómo vas a llegar al conocimiento de la verdad sin ser de la verdad? Nuestro Señor ya lo dice a los fariseos. Oye, que no hay manera, hijo, que tú no estás en mí, yo no estoy en ti porque mi palabra no haya cabida en ti, porque tú no eres de la verdad. Los que son de la verdad, la palabra de Dios reciben. Por eso no la recibes tú, dice el Señor a aquellos fariseos, porque no eres de la verdad. ¿Cómo que no? Yo soy uno de la ley, yo soy obispo, yo soy predicador, yo he hecho no sé cuántas cosas en la cristiandad. Tú eres de tu Padre y las obras de tu Padre quieres hacer. Y por eso yo no tengo cabida contigo. Contigo están, mira, las doctrinas, las enseñanzas, los sacramentos, las obras meritorias, los sacrificios, los martirios. Contigo está todo lo que quieras. Contigo todo. Pero no estoy yo. Porque no podemos. Porque, fíjate, aquellos que el Padre me dio, vienen a mí, yo estoy con ellos y somos una sola cosa. Pero los otros no. Y ese es el planteamiento. Y eso hay que pronunciarlo, hay que proclamarlo para consuelo del creyente. Porque precisamente, a ver, ¿quién no se asusta de esta circunstancia? Porque uno puede plantearse, y a veces se hace, oye, esto que pone el apóstol Pablo aquí, describa la sociedad nuestra. Uy, esto es así, fíjate, los amadores de sí mismos, los vanagloriosos, los estos, los otros, y parece que eso es el mundo. Pero Pablo lo que está diciendo es, eso es la Iglesia. Este tiempo malo no es malo porque haya gente de este tipo en Babilonia. Es que esto estará en las iglesias. Este es el cristianismo. ¿Que duele? Pues que duela, hijo, pero si es que no hay otra cosa. Aquí se describe la naturaleza del cristianismo histórico, que es un cristianismo apóstata. Y no busquemos otro sitio. Entonces, como eso convive con la casa de Dios, que en muchos casos será casi imperceptible, pues tenemos que recibir estas enseñanzas con gran consuelo. Porque lo normal, por nuestra propia fuerza, sería ser arrastrados a esta manera de vivir, porque no tendríamos ningún mecanismo. ¿O es que nosotros seríamos distintos de esas que entran en las casas y que siempre están con estos maestros aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad? ¿Es que su mente, su carne, su sangre es diferente de la nuestra? No. ¿Dónde está la diferencia? En la voluntad de Dios que nos ha redimido. Y por eso estas expresiones son de consuelo, pero no nos podemos consolar falsificando la verdad. Lo que se dice es que esto que va a aparecer, este tiempo peligroso, se da porque hay gente de este tipo, y anda que la lista es enorme, ¿no? Casi todos los comentaristas te dicen, no hace falta explicar. Mira, quizá podríamos poner algo más, pero ¿qué ponemos? Desobedientes a los padres, ingratos. Oye, pues eso es así, impíos, sin afecto natural, implacables. Oye, ¿qué digo yo de eso? Pero si es que el mismo término ya lo califica. Hay un comentarista que dice, bueno, si acaso, y también lo digo yo aquí, ¿no? Eso de blasfemos debe entenderse bien, porque en la Escritura el término no solo significa que ofendes falsificando a Dios, ofendes falsificando a Dios, porque esa es la idea un poco de la blasfemia, ¿no? A veces culturalmente, porque el término también significa falsificar a tu prójimo.
O sea que el blasfemo sería aquel que cambia el orden respecto a Dios, pero también respecto al prójimo. Por lo tanto, hay un blasfemo respecto al prójimo, no solo respecto a Dios. Bueno, pues ese matiz que este autor dice, pues yo también lo recuerdo. Pero del resto, ¿qué hacemos? ¿Amadores de los deleites más que de Dios? Pues sí, pero vamos a ver, ¿eso qué es? La sociedad perversa. ¿Esa es la cristiandad? No busquemos otra cosa, el apóstol no está diciendo otra cosa. Estos que se meten en discusiones inútiles que no edifican, claro que no edifican en la verdad, pero son discusiones inútiles que sí les sirven para su propio proyecto, para su propio estar. ¿O es que estos que te dicen, Señor, que en tu nombre he predicado, cuidado ahí, en tu nombre he echado fuera demonios? Ven, en mi nombre, no, hijo, en el de tu padre. Vete con tu padre y vete con tus edificadores y vete con tus maestros y vete con tu iglesia, vete con tu casa. ¿O no sabes, insensato, que yo ya establecí esa realidad que a los míos tantísimo los ha consolado siempre? Allá estaré con vosotros, os daré la gloria que desde el principio tuve, tendréis preparada casa, habitación. Todos vosotros tenéis una habitación preparada por mí, pero veo que tú no estás entre los míos. Tú te has confundido. También hay una casa preparada, esa fabricada por la rebelión contra mí, es la casa de tu padre. También en esa casa hay muchas moradas, hijito, muchísimas. La mía es gloriosa, esa es fea, es de rebelión, es de condenación, es de crujir de dientes. Te has confundido de sitio. Tu casa, gran predicador, tu casa, eclesiástico, tu casa, moralista, tu casa, fariseo, tu casa, servidor de la ley, todas esas cosas que tú decías, es la del diablo, no es la mía. La mía es de otra característica. La mía es la de aquellos que nunca han obrado, de los que no me presentan ningún mérito. La mía es la que yo he establecido y es gloriosa. Tú no la puedes ni imaginar. Tú con tu padre. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ay, Señor, pero ¿iniquidad llamarás a predicar? ¿Iniquidad llamarás a formar una compañía de Jesús, que además le puse de Jesús? ¿Y ser unos campeones en llevar tu nombre allá a las Indias, a Japón y a donde te haga falta? Sí, hijito. Hacedores de iniquidad. Y eso hay que establecerlo, porque si no lo establecemos estamos perdidos. ¿Qué alegría produce conocer la verdad? Y reflexionar sobre estas cuestiones, porque estas cuestiones producen alegría al creyente. No ocultas la verdad y la verdad es que esto es una ruina. Oye, porque esto es el cristianismo, o la cristiandad, o como queráis, o el cristianismo apóstata, para diferenciarlo de lo que sería la Iglesia del Señor. Pero esa Iglesia del Señor está mezclada. A ver cómo separamos, a ver quién se pone un traje y se pone en una línea de la procesión o en otra. Aquí no hay hábitos. Aquí hay una nueva creación por parte de Dios para todos, desde el más pequeño al más grande. Y esto es, por lo tanto, de gozo y de alegría, sabernos del Señor, pero reconociendo dónde nos movemos, porque si no lo reconocemos estamos perdidos. Y hay una alegría enorme en leer, por ejemplo, en el caso de Calvino, cuando él hace una observación brevísima además, en su comentario sobre esta segunda carta. Luego es verdad, él tiene algunos sermones sobre
Primera Timoteo, Segunda Timoteo, sobre Tito, sermones, y ahí en los sermones pues a veces se amplía un poco más la idea, pero en los comentarios propiamente pues realmente se consigue, y eso es un gran privilegio, decir con muy poco renglón pues la verdad sobre la cuestión. Y ahí Calvino, pero no solo Calvino, por eso digo, el gozo es que, por ejemplo, nuestros reformadores, estaba leyendo, coincidió casi de leer una cosa con otra, ¿no? Cómo Casiodoro de Reina entendía la Iglesia y veía qué peligros existían, y lo mismo Antonio del Corro, etcétera. Y en esa lectura, la función común del maestro, de aquel que estaba avisando, en este caso Calvino, Casiodoro de Reina, Antonio del Corro, etcétera, porque se podría hablar también de Cipriano de Valera, de Juan Pérez de Pineda, de los nuestros. La idea es, oye, ante esta situación, ¿el problema cuál es? Y Calvino, de una manera muy breve, dice, pues aquí es evidente que no tenemos el problema de la sociedad con que haya pestes, con que haya epidemias, con que haya enfermedades, con que haya carencias de comida, por ejemplo, en fin, hambrunas. Ese no es el problema. Aquí, cuando Pablo dice de un tiempo peligroso, no menciona esas cuestiones, que pueden estar o no. Habla de manera de vivir, habla de ética, habla de moral, habla de conducta. Este es el problema. Y eso traspasado a nuestro tiempo, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué solucionamos? Pues sí, hay un montón de problemas sociales que es legítimo que cada uno intente arreglarlo lo mejor que pueda. Que ya lo avisa Santiago, hombre, no te vayas a pasar, ¿eh? Viene alguien que tiene hambre, pobrecito, y tú le vayas a decir que Dios te bendiga. No, dale pan. No seas tan santo. Sé un poquito más materialista, dale pan. Y si viene desnudo, pues no diga que Dios te bendiga, hermano. Dale ropa. Tú no seas tan espiritual, sé un poco más materialista, en ese sentido. Tú dale materia, no le des el espíritu, materia, porque el hombre ahora tiene que comer y tiene que arroparse. Eso es evidente. Pero el fundamento de todo, y esto sirve para muchas reflexiones. Oye, el creyente a sus hijos, a sus nietos, ¿qué es lo que le produce alegría? ¿Qué es al final lo fundamental? Hombre, pues que estén bien cuidados, si prosperan en sus negocios, mejor que mejor. Si tienen una casa grande, oye, que eso es estupendísimo. ¿Quién va a dudarlo? Pero al final de cuentas, oye, que sean de la casa del Señor. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿De qué sirve tener que ampliar el granero? ¿De qué sirve el éxito de la cultura, de la ciencia, de la economía? Sirve porque es un deber nuestro que la prosperidad material esté con nosotros. Eso es un deber. Oye, que si tú puedes construir 5 sillas, no te conformes con hacer solo una. Haz 5. Que esa es la ética del cristiano. Haz 5. Porque ya, aunque tú necesites una, alguien necesitará. Y ya hay 4 para los que necesiten. Por lo tanto, fabrica, produce, trae el pan, multiplícalo, trae la ropa. Eso es un deber. Pero lo esencial, al final de cuentas, oye, que no es eso. Entonces el mal que aquí el apóstol anuncia no es un mal social, no es un mal en el sentido de circunstancia civil, es una condición de modelo mental, modelo de ética, y esto hay que subrayarlo siempre, en el propio cristianismo, en la Iglesia, en lo que se llamaría Iglesia cristiana. Por eso es, ¿cuántas veces habrá que decirlo? Es tan absurdo de plantear, vamos a volver a la Iglesia primitiva, a la Iglesia del siglo I, del siglo II o del siglo III. Mira, vete a la época que quieras. En cualquier época te encontrarás con esto. Porque esto no es una descripción del mundo pagano,
Esto es una descripción del mundo cristiano. Y efectivamente, luego tampoco uno se asusta la cantidad de ingratitud, de impiedad, de desobediencia, de avaricia, de egoísmo dentro de la cristiandad. Cipriano de Valera escribió un libro que es un poco pesado de leer, en cierto modo, porque claro, él habla del Papa, ¿no? En un tratado del Papa, después escribió otro también de la misa, pero en ese tratado del Papa explica, en aquella época había que explicarlo mucho, hoy día se conoce más, aunque no sirve para nada, por cierto, pero pone la historia de muchos papas, y eso es una historia horrorosa. Fulano, cetano, este tuvo no sé cuántos hijos, envenenó a no sé cuánta gente, mató a no sé cuántos, se alió con no sé quién, y eso es la constante, esa es la constante, sencillamente, del papado. Y ahora, pues el papado sigue, está ahí, ya no solo porque hay otras entidades religiosas, protestantes o como se llama, que están en el mismo bombo y que salen para el mismo sitio y que tienen la misma ruta en su GPS, la casa de su padre, ¿no?, que es el diablo. Pero estas cuestiones son fundamentales. Estos están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esta realidad es la que tenemos y que debemos reconocer. Y en medio de ella, pues gracias, Señor, porque tú me has conservado. Me has hecho tuyo. Me has puesto en tu casa como un instrumento de santidad. Y en eso ahora crezco y en eso ahora me edifico. Porque esta palabra que está con nosotros hoy, esta misma palabra que estamos comentando, qué duda cabe que estas cuestiones que estamos exponiendo nos edifican. A los que somos del Señor nos edifican mutuamente y luego de una manera comunitaria. Está ahí la realidad. Cada uno, todos, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, ahí todo junto, edificándose y creciendo con el crecimiento que da Dios. Pues eso es lo que tenemos. Y en ese sentido, pues, por poner una especie de referencia, ya que estamos en este año con el bueno de Cassiodoro de Reina. Cassiodoro de Reina, es verdad, no escribió mucho, o al menos no sabemos que escribiera mucho. Seguramente él, pues, en su predicación, en su explicación, la verdad que escrito, hombre, ya está bien, ¿eh? 10 años escribiendo y traduciendo. Y tradujo la Biblia completa, vaya, no es que se le quite a eso mérito, por supuesto, pero otros escribieron otras cuestiones, es decir, tenemos libros de ellos. De Cassiodoro de Reina no tenemos prácticamente nada, una pequeña confesión que él compuso en Londres. Luego tenemos, y lo tenemos nosotros, que eso ha sido una joya en poder hacer uso de él, el comentario al Evangelio de Juan, que eso él lo editó con sus explicaciones después de haber ya editado la Biblia completa, y un pequeño librito que menos mal que lo editó, porque en realidad lo que él quería era editar un Nuevo Testamento específico, porque se había encontrado con unos documentos, en fin, y había ahí un trabajo peculiar para él, y él quiso ponerle, que esa sí es una labor muy desconocida pero muy útil en el caso de Cassiodoro, él quiso ponerle a los capítulos del Nuevo Testamento y a los libros unas pequeñas introducciones, unas pequeñas explicaciones. Y ya digo que quizá haya que hacerlo algún día, poner simplemente en un libro las introducciones que Cassiodoro puso en su Biblia. Hombre, uno las puede leer si tiene un facsímil, pero luego en las Biblias no se ha puesto nunca más, en las ediciones. Y él en cada capítulo, cada libro, empezaba con una pequeña introducción muy breve y en cada capítulo él ponía algunos detalles de lo que el capítulo decía. Y ahí hay una verdadera, en fin,
una verdadera amplitud de reflexiones, de matices, y eso es muy bueno. Pues bien, él quería para ese Nuevo Testamento hacer unos avisos al lector sobre los capítulos, etcétera, y se dio cuenta de que había uno, el capítulo 4 de Mateo, sobre las tentaciones de Cristo, que se empezó a escribir, y aquello ya no era unas notas, es que le salió un librito. Y gracias a ese librito, y cuando él lo va a editar, a quien lo presenta y quien pone allí como a los que él le había debido mucho, etcétera, pues nos enteramos de bastantes cosas de su vida, de cuando estuvo enfermo, de cuando estuvo protegido en una casa allí en Basilea, de cómo lo cuidaron. Sabemos bastante providencialmente de sus circunstancias por ese librito. Pero en ese librito es verdad, luego se editó aparte, lo editó él, vaya, aparte ya como una pequeña, en fin, aportación, pero que no era pequeña para introducción en un capítulo de la Biblia, sino que era ya una obrita, pequeña pero una obrita. Bueno, pues en ese texto de Cassiodoro de Reina, ahí se explica muy bien su criterio sobre la Iglesia. Y es extraordinaria la cercanía, digamos, el elemento común con Calvino. Y sobre lo que estamos comentando, porque en esos capítulos de la tentación de Cristo en el desierto, pues él dice, bueno, aquí tenemos como una imagen de lo que será el problema, no de Cristo, sino de su Iglesia. Y habrá gente que pase hambre, sus ministros, él especifica que ahí están la Iglesia, pero sobre todo los ministros. Y a ver qué hacen. Pues, oye, que el hambre, la necesidad, el no tener, es un problema. Y te dirá el diablo que hagas algo para comer. Pero hay que resistir. Y luego, cuando has resistido, ya te ves muy valiente y piensas que puedes conseguirlo todo. Y dice Cassiodoro, pero cuidado, no salgas de las vallas, del vallado de tu vocación. Y te vayas a tirar de lo alto de la torre, hijito, que te has creído ya que porque has vencido al hambre, ahora ya eres un campeón. Y dice Cassiodoro, y dice Calvino también, cuidado porque esa es la tentación de la Iglesia. De que porque has vencido algo, luego ya te haces un campeón y te sales de tu vocación y haces lo que no tienes que hacer, tirarte de lo alto, que es lo que le proponen el diablo a Cristo. Oye, si eres hijo de Dios, tírate y ya te aguantarán. No. Y luego con todo eso, pues dice también Cassiodoro, oye, que a la Iglesia le fueron dando por todas estas partes, con el hambre, luego con la victoria, en las persecuciones, que eso produjo en algunos un orgullo enorme, pensaban que ya tenían el mundo conquistado, y luego hubo una época de cierta holgura, porque incluso el emperador te daba terrenos, te daba apoyo, te daba financiación, y esa es la tentación final. Todo esto te daré si me adorares. Tendrás riqueza, tendrás poder, tendrás programas de televisión, tendrás a los políticos contigo, serás modelo ético para la humanidad si me adoras. Y ahí Cassiodoro dice, pues esto ha sido el papado, vaya, y esta ha sido la ruina de la Iglesia. Y los ministros, dice él, y casi les da un gorrazo, se han estado dormidos para que eso se produzca. Bien, pero Cassiodoro ya nos coloca también en este aviso, porque él dice, ahora la Iglesia, de alguna manera, ha sido renovada. Y claro que tenemos que decirlo, oye, que no es tema menor. En la Reforma hemos de reconocer que no hubo un brillo absoluto, pero hombre, que se cambiaron las cosas, por supuesto. Que la palabra otra vez empezó a tener uso, que se predicaba de esta manera, que se anunciaba la verdad. Pero Cassiodoro, y eso nunca ha sido relacionado, nunca ha sido subrayado, Cassiodoro de Reina dice, ahora a la Iglesia reconstruida, a la Iglesia que está en la Reforma, digamos nosotros, le está pasando lo mismo. Le está pasando lo mismo.
Y nosotros ahora, con el tiempo ya transcurrido, podemos decir, hombre sabio este Casiodoro, porque a la Iglesia de la Reforma le pasó lo mismo que a la Iglesia de Roma, que con sus victorias, con su fuerza, con su sacrificio, con sus mártires, luego se convierte, igual que la Iglesia de Roma, en una iglesia del diablo, en una iglesia que ya no es la casa de Dios, es la casa del diablo, con su liturgia, con sus leyes, con sus normas, con su ética, todo cristiano. Pero el tiempo peligroso, dice Casiodoro, no se acaba con la Iglesia de Roma, continúa ahora con la Iglesia restaurada, con la Iglesia que el Señor ha sacado de esa circunstancia. Y eso que de Casiodoro nunca se ha estudiado, es decir, ese planteamiento suyo de decir el peligro sigue igual y hay que estar alerta, y la Iglesia no lo estuvo, lo mismo que en los primeros siglos no lo estuvo, después de la Reforma tampoco. Y ahí tenemos que tanto la de Roma, como las protestantes en general, han caído en la misma trampa. Y ahora tenemos ya no solo una casa del diablo con la pinta de Roma, que ya siembra eso más confusión. Ahora una casa del diablo también con una pinta protestante o evangélica, que ese es el problema. ¿O es que en las iglesias de esa índole ahí la casa del diablo no está? Sigue habiendo falsos profetas, ¿dónde? En la iglesia de Roma y en las iglesias evangélicas. ¿O no? ¿Falsos maestros? Pues claro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Dónde? ¿En la iglesia de Roma solo hay aparte? No, en todas. Y Casiodoro de Reina ya atisbó ese problema y lo presentó. Hizo bien, porque él escribió aquello para avisar a la Iglesia. Ese era su cometido. Estaba medio muerto el hombre, pero quería avisar a la Iglesia, porque ese es el deber del ministro. Pues esa es la cuestión también en nuestro tiempo, avisar de esa circunstancia para tenerla en cuenta hoy, porque este tiempo peligroso sigue con nosotros. Y lo que ya hemos aprendido en la historia del pasado, pues que nos sirva para el presente. ¿Para qué? ¿Para cambiar el pasado? No. ¿Para arreglar lo que no se puede? No. Para tener en cuenta nuestra propia realidad. Y esa realidad, y termino, es una realidad gozosa. Porque claro, cuando describimos a la casa del diablo, de la cual todos nosotros seríamos parte, por nuestra propia cuenta, por nuestro nacimiento, luego está también el Evangelio, la buena noticia. Él os dio vida cuando estabais muertos, cuando erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, la idolatría, la falsa doctrina, religiosos a tope, pero negando la verdadera religión. Pues cuando estabais así, Él os dio vida y os santificó, os justificó, os redimió y os glorificó. Esta es la parte del Evangelio. Este es el Evangelio que trae vida. Este es el Evangelio que es poder de Dios. Y esa es la parte de nuestra alegría y nuestro gozo. Pero no la podemos tener si no reconocemos la muerte, la falsificación, la falsa cristiandad, las herejías destructoras, el moralismo, las doctrinas que producen discusiones insensatas y que no edifican. Eso hay que reconocerlo. Y en medio de todo eso el Señor nos conserva, nos mantiene por su poder. Y por eso nos alegramos y gozamos solamente en Él, con un gozo inefable y glorioso. Amén.